Hola, me llamo Luis Díaz del Dedo y soy experto en Growth Hacking. Actualmente dirijo mi propia empresa, Product Hackers, y puedo ayudarte a desarrollar productos digitales. Ojalá nuestras apps se pudieran presentar con tanta facilidad como lo acabo de hacer yo. En el mundo de las webs y las aplicaciones, a una presentación como esta la llamamos onboarding. El onboarding es la primera etapa por la que pasa un usuario durante su primera experiencia y tiene como objetivo motivar y enseñar al usuario. Confucio, que sabía mucho sobre enseñar a humanos, decía: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Es decir, el ser humano aprende y retiene con mayor facilidad aquello que hace, aquello que utiliza. Por eso, los procesos de onboarding que mejor funcionan son aquellos en los que obligamos al usuario a utilizar la función principal, llamada habitualmente Key Action, de nuestra aplicación durante su primera visita. Por ejemplo, Twitter nos obliga a seguir a otras personas. Pinterest y Quora nos obligan a seleccionar nuestros intereses y poner un pin en los contenidos que nos gustan. Cuando digo nos obligan, me refiero a que no podemos saltar ese paso. En el onboarding deberás conseguir que tu usuario haga uso de la utilidad fundamental de tu aplicación en primer lugar. Debemos seguir siempre la mecánica Do, Show, Explain. Es decir, primero debemos conseguir que el usuario utilice nuestra función principal. Luego le enseñaremos cómo se hace para que pueda repetirlo y finalmente le explicamos los beneficios de hacerlo. Siempre en este orden. Si tienes clara la utilidad principal de tu aplicación, debes simplificarla al máximo y obligar al usuario a que la utilice en ese preciso momento, en el menor número de pasos posible y haciéndolo divertido. Ahora déjame darte algunos consejos para que montes un onboarding de lujo. Antes de nada, si tienes una app mobile y quieres maximizar el número de personas que aceptan recibir notificaciones, debes solicitarlas lo primerísimo. Nada más abrir la aplicación, ¡bam! Los números demuestran que es el mejor momento para pedirlo. Simplifica tu lenguaje. No uses palabras cultas o pedantes. Cuanto más sencillo sea el lenguaje que utilices, mayor será el porcentaje de gente que te entenderá. Busca puntos emocionales comunes. Utiliza su lenguaje, imágenes, sonidos que evoquen emociones. Por ejemplo, si es más friki, cita algo friki. ¡No puedes pasar! ¿Necesitas algún dato fundamental de tu usuario? Pídeselo lo antes posible y personaliza su experiencia en base a ese dato. Pero ojo, cada paso más hace más complejo el onboarding. Busca el equilibrio. Lo más importante es que tengas siempre en cuenta que usuario significa el que usa tu aplicación. Por eso lo llamamos usuario, porque lo usa. Ahora que sabes qué es un onboarding, ponte a definir el onboarding perfecto. Solo te hace falta papel, boli y hacerlo 1000 veces. Hola, me llamo Luis Díaz del Dedo y soy experto en Growth Hacking. Actualmente dirijo mi propia empresa, Product Hackers, y puedo ayudarte a desarrollar productos digitales. Ojalá nuestras apps se pudieran presentar con tanta facilidad como lo acabo de hacer yo. En el mundo de las webs y las aplicaciones, a una presentación como esta la llamamos onboarding. El onboarding es la primera etapa por la que pasa un usuario durante su primera experiencia y tiene como objetivo motivar y enseñar al usuario. Confucio, que sabía mucho sobre enseñar a humanos, decía: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Es decir, el ser humano aprende y retiene con mayor facilidad aquello que hace, aquello que utiliza. Por eso, los procesos de onboarding que mejor funcionan son aquellos en los que obligamos al usuario a utilizar la función principal, llamada habitualmente Key Action, de nuestra aplicación durante su primera visita. Por ejemplo, Twitter nos obliga a seguir a otras personas. Pinterest y Quora nos obligan a seleccionar nuestros intereses y poner un pin en los contenidos que nos gustan. Cuando digo nos obligan, me refiero a que no podemos saltar ese paso. En el onboarding deberás conseguir que tu usuario haga uso de la utilidad fundamental de tu aplicación en primer lugar. Debemos seguir siempre la mecánica Do, Show, Explain. Es decir, primero debemos conseguir que el usuario utilice nuestra función principal. Luego le enseñaremos cómo se hace para que pueda repetirlo y finalmente le explicamos los beneficios de hacerlo. Siempre en este orden. Si tienes clara la utilidad principal de tu aplicación, debes simplificarla al máximo y obligar al usuario a que la utilice en ese preciso momento, en el menor número de pasos posible y haciéndolo divertido. Ahora déjame darte algunos consejos para que montes un onboarding de lujo. Antes de nada, si tienes una app mobile y quieres maximizar el número de personas que aceptan recibir notificaciones, debes solicitarlas lo primerísimo. Nada más abrir la aplicación, ¡bam! Los números demuestran que es el mejor momento para pedirlo. Simplifica tu lenguaje. No uses palabras cultas o pedantes. Cuanto más sencillo sea el lenguaje que utilices, mayor será el porcentaje de gente que te entenderá.
Busca puntos emocionales comunes. Utiliza su lenguaje, imágenes, sonidos que evoquen emociones. Por ejemplo, si es más friki, cita algo friki. ¡No puedes pasar! ¿Necesitas algún dato fundamental de tu usuario? Pídeselo lo antes posible y personaliza su experiencia en base a ese dato. Pero ojo, cada paso más hace más complejo el onboarding. Busca el equilibrio. Lo más importante es que tengas siempre en cuenta que usuario significa el que usa tu aplicación. Por eso lo llamamos usuario, porque lo usa. Ahora que sabes qué es un onboarding, ponte a definir el onboarding perfecto. Solo te hace falta papel, boli y hacerlo 1000 veces. Hola, me llamo Luis Díaz del Dedo y soy experto en Growth Hacking. Actualmente dirijo mi propia empresa, Product Hackers, y puedo ayudarte a desarrollar productos digitales. Ojalá nuestras apps se pudieran presentar con tanta facilidad como lo acabo de hacer yo. En el mundo de las webs y las aplicaciones, a una presentación como esta la llamamos onboarding. El onboarding es la primera etapa por la que pasa un usuario durante su primera experiencia y tiene como objetivo motivar y enseñar al usuario. Confucio, que sabía mucho sobre enseñar a humanos, decía: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Es decir, el ser humano aprende y retiene con mayor facilidad aquello que hace, aquello que utiliza. Por eso, los procesos de onboarding que mejor funcionan son aquellos en los que obligamos al usuario a utilizar la función principal, llamada habitualmente Key Action, de nuestra aplicación durante su primera visita. Por ejemplo, Twitter nos obliga a seguir a otras personas. Pinterest y Quora nos obligan a seleccionar nuestros intereses y poner un pin en los contenidos que nos gustan. Cuando digo nos obligan, me refiero a que no podemos saltar ese paso. En el onboarding deberás conseguir que tu usuario haga uso de la utilidad fundamental de tu aplicación en primer lugar. Debemos seguir siempre la mecánica Do, Show, Explain. Es decir, primero debemos conseguir que el usuario utilice nuestra función principal. Luego le enseñaremos cómo se hace para que pueda repetirlo y finalmente le explicamos los beneficios de hacerlo. Siempre en este orden. Si tienes clara la utilidad principal de tu aplicación, debes simplificarla al máximo y obligar al usuario a que la utilice en ese preciso momento, en el menor número de pasos posible y haciéndolo divertido. Ahora déjame darte algunos consejos para que montes un onboarding de lujo. Antes de nada, si tienes una app mobile y quieres maximizar el número de personas que aceptan recibir notificaciones, debes solicitarlas lo primerísimo. Nada más abrir la aplicación, ¡bam! Los números demuestran que es el mejor momento para pedirlo. Simplifica tu lenguaje. No uses palabras cultas o pedantes. Cuanto más sencillo sea el lenguaje que utilices, mayor será el porcentaje de gente que te entenderá. Busca puntos emocionales comunes. Utiliza su lenguaje, imágenes, sonidos que evoquen emociones. Por ejemplo, si es más friki, cita algo friki. ¡No puedes pasar! ¿Necesitas algún dato fundamental de tu usuario? Pídeselo lo antes posible y personaliza su experiencia en base a ese dato. Pero ojo, cada paso más hace más complejo el onboarding. Busca el equilibrio. Lo más importante es que tengas siempre en cuenta que usuario significa el que usa tu aplicación. Por eso lo llamamos usuario, porque lo usa. Ahora que sabes qué es un onboarding, ponte a definir el onboarding perfecto. Solo te hace falta papel, boli y hacerlo 1000 veces.